Él ha dado a conocer sus posturas y para nosotros es importante conocer realmente cuál es su percepción de la seguridad del país en relación con el reciente caso de los 4 niños de las Malvinas que ha conmocionado a nivel mundial, y también el tema de que estamos por cumplir un año del conflicto armado interno que se declaró el 9 de enero del 2024, un trágico incidente que nos puso en evidencia a nivel internacional también. Así que vamos a hacer una evaluación de este conflicto armado interno, vamos a entender cómo debería mejorarse la seguridad del país. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, coronel. Quien le habla, Tanya Zambrano, y me acompaña Roberto Reyes. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes, radioescuchas de este precioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación a esta entrevista. Coronel, como lo mencionaba, a un año ya de la declaración del conflicto armado interno en el Ecuador, ¿cuál es su evaluación sobre los avances y retrocesos en materia de seguridad nacional? Básicamente creo que hay cosas positivas y también cosas negativas. En este año del conflicto armado interno, creo que dentro de las acciones positivas que ha tenido el gobierno está el haber declarado este conflicto armado interno, porque era algo sumamente necesario para poder controlar la expansión de las organizaciones delictivas a nivel nacional que estaban ya y siguen creciendo, pues desarrollando santuarios donde se genera gobernanza criminal. Son microestados que se han ido creando a nivel nacional. Tenemos 187, si no estoy mal, al momento. Las provincias donde mayor incidencia han tenido, pues están en el litoral ecuatoriano. Por otro lado, creo que otra cosa positiva que aporta el gobierno en este año es el control del sistema carcelario, el haber designado a Fuerzas Armadas para que restablezca el orden y la tranquilidad en estos centros carcelarios. Es importante porque ha permitido pues reducir las masacres y las tomas de los centros carcelarios que estaban en manos del crimen organizado. Lamentablemente, últimamente pues ya retornaron estas instalaciones al SNAE y creo que ahí comienzan los puntos negativos, porque el SNAE tenía que haberse preparado para hacerse cargo nuevamente de esta responsabilidad que le tiene encomendada la administración gubernamental. Lamentablemente eso no ha pasado y ahí tenemos ya los problemas nuevamente recurrentes en ese tema. Creo que por otro lado la cooperación internacional se ha aumentado, hay mayor cooperación en ese sentido para poder proporcionar pues una asistencia tecnológica, una asistencia en lo que se relaciona también a equipamiento y en lo que se relaciona al tema de entrenamiento para la fuerza pública. Me parece importante. Se ha creado, por otra parte, como punto positivo, estos grupos de seguimiento o estos grupos de seguridad especiales con el propósito de combatir directamente a las organizaciones de crimen organizado. Y eso me parece importante porque han dado resultados positivos. Hay una buena acción de estos grupos especiales de seguridad. Pero más existen aspectos negativos. Por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos un incremento de lo que son secuestros, muertes violentas, extorsiones, de lo que son también vacunas, de lo que es el narcotráfico y también de lo que es la minería ilegal. Esto ha venido en un incremento paulatino y el último año y este comienzo de este año, pues vemos que esos índices están completamente elevados. Hay un desbordamiento de cocaína por parte de grupos que operan en la frontera con Colombia, aproximadamente de 850 toneladas hacia territorio ecuatoriano, y dentro de esas 850 toneladas, 2 provincias son sumamente importantes dentro de esta cadena logística del crimen organizado. La provincia de Manabí, que es la que está más al norte, y la provincia de Guayas, por donde salen en la primera cerca de 200
45 y en la otra 365 toneladas anuales. A esto súmelen que no tenemos una presencia disuasiva en la frontera, no hay una fuerza de tarea como lo que venimos recomendando al gobierno, que proteja todos esos pasos ilegales, que realice interdicciones terrestres, fluviales, marítimas y aéreas en territorio, en la parte de la frontera norte, y también creación de una nueva fuerza de tarea en la frontera sur con el propósito de incrementar la presencia del Estado en esas zonas que no existe al momento tal presencia. La presencia es esporádica y esto genera una mayor participación de organizaciones delictivas en ese sector. Pongo un ejemplo importante. La presencia al momento en territorio colombiano con incidencias a territorio ecuatoriano de una protomafia, la protomafia denominada Comando Bermelo, que opera en Brasil y que se desplazó hacia el triángulo que comprende los países de Brasil, Perú, Colombia, y penetró un poco más allá. Al momento, esta organización está comenzando a ingresar a territorio ecuatoriano por la provincia de Sucumbíos a través de un grupo que se llama Comandos de la Frontera. Esto es sumamente grave porque va a distorsionar más aún el escenario de seguridad que tiene el país, de inseguridad, perdón, que tiene el país. ¿Qué más tenemos como problemas graves? Problemas graves, sumamos a esto, pues una crisis energética, una crisis económica, una crisis social. Vemos que ha proliferado el incremento de los santuarios, como había manifestado anteriormente. El país, las organizaciones delictivas han mutado, 3 de ellas ya no son considerados megabandas o bandas, son considerados microcarteles o carteles de primera generación. Están en un proceso de transformación a ser carteles nacionales. Me refiero específicamente choneros, lobos y tiguerones, que son los que han dado ya un salto en este andamiaje del crimen organizado. No existe al momento una acción contundente contra el crimen organizado en diferentes países. Se ha generado a raíz de la presión que se estaba dando en el litoral ecuatoriano, se ha generado una migración delictiva hacia la sierra ecuatoriana, especialmente la ciudad de Quito. Por otro lado, vemos que el Estado sigue confundiendo y sigue pensando que este es un problema de solución o de corte policial. Es una afectación, según lo que piensan, de la seguridad ciudadana, y están completamente equivocados. Este es un problema de seguridad nacional y son otros los componentes que el presidente de la República tiene que emplear para dar una solución parcial a este problema que tenemos al momento. Seguimos con los estados de excepción. Coronel, antes de continuar con los estados de excepción, esta partecita donde usted dice que el Estado confunde que es un tema de seguridad ciudadana, ¿qué recomendaciones usted podría brindar? Creo que todo se complica porque estamos pasando por un proceso electoral donde a criterio personal yo siento como que están más enfocados en asumir nuevamente un cargo o un espacio dentro del gobierno que preocupados por los problemas que nos están golpeando diariamente. A lo que me refiero yo es que un conflicto armado interno no pueden las instituciones operar por cuenta propia o separadas. A eso me refiero. Y creo que el organismo al que hago referencia es el COSEPE, que es el máximo organismo de seguridad, y el que ejecuta todo esto es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la cual se integra Policía Nacional y el resto de las instituciones de las Fuerzas Armadas. La planificación la realiza el Comando Conjunto, la ejecución es descentralizada, cada una de las instituciones opera en base a un plan que lo tiene el Comando Conjunto. Al momento estamos operando Policía Nacional por un lado, Fuerzas Armadas por otro lado, Comando Conjunto con Fuerzas Armadas por otro lado. Eso no le hace bien al país porque el problema es nacional. Eso es lo que no entienden. La amenaza es transnacional y nacional. ¿Qué es lo que están afectando? Están afectando la estabilidad del país y la democracia. El artículo que sacó de Economist, semanario inglés, dice claramente que no estamos camino a ser o somos ya, de acuerdo a ese semanario,
un narcoestado. Yo había manifestado públicamente en varios medios internacionales que no somos todavía un narcoestado, pero estamos camino para ello y estamos haciendo las cosas para que esto se dé. Eso es lo que tenemos que cambiar. Hacemos toques de queda, estados de excepción que no tienen el efecto disuasivo que se requiere. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es cambiar a presencia disuasiva permanente. No es otra cosa que integrar los componentes de seguridad de una localidad. Voy a hablar en el tema de Manabí, por citarlo, tema de Manta. Voy a poner como ejemplo para que me comprendan de mejor manera lo que es la presencia disuasiva permanente. Manta tiene aproximadamente, si no estoy mal, entre 14, 15 santuarios. La mayoría de ellos ubicados cerca de donde está el puerto. No recuerdo los nombres de los barrios en este momento. Pero el punto central ahí es que en Manabí están fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea también, y también existe la Policía Nacional. Todos ellos tienen que conformar lo que se denomina fuerzas de seguridad antidelincuencial. Y esas fuerzas de seguridad antidelincuencial tienen que patrullar las 24 horas del día en Manta, por citar un ejemplo. Esto va a generar que la delincuencia comience a replegarse hacia otros lugares que no están con este tipo de seguridad. Eso es lo que necesita para que restablezca la seguridad en ese sector, que la ciudadanía tenga mayor confianza, pueda desarrollar sus actividades, pueda generar trabajo y pueda pues emprender nuevos negocios. Caso contrario, esto no va a poder porque la cantidad de extorsiones, la cantidad de vacunas que se están dando, imposibilitan este desarrollo local. Esto es lo que necesita. La población necesita ver a la fuerza pública en territorio. Algunos me van a decir, sí, pero el problema es que no hay tanta gente. Sí hay gente. ¿Dónde está la gente? La gente que se necesita para esto está en las reservas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esas reservas tienen que incorporarse, pasar a cumplir las funciones administrativas que el 35% de estas instituciones tienen con personal militar y con personal policial, sacar ese personal y que las reservas cumplan pues temporalmente ese tipo de misiones y duplican automáticamente la capacidad de estas instituciones en ciertas áreas territoriales. Son algunas de las cosas que yo veo que se tiene que hacer. A esto tiene que sumarle que es necesario hacer una reingeniería del sistema de justicia, que no sirve para nada en este país. Por otro lado, el sistema carcelario, que el SNAE, a mi criterio, tiene que ser eliminado o reformulado. El sistema de inteligencia también, que tiene necesariamente que hacerse una reingeniería interna buscando lo que se conoce como un sistema de inteligencia multidominio e interagencial, que no lo tenemos y que deberían tener ya en funcionamiento. Esas son algunas de las recomendaciones que yo considero. ¿Por qué digo esto? Porque la semana anterior había elaborado un documento para una revista española que habla sobre rutas de un futuro incierto, escenarios del crimen organizado en Ecuador. Yo planteo ahí 3 escenarios. El primero, escenario a corto plazo de expansión táctica. En este escenario que tiene un horizonte de tiempo de 1 a 2 años, pues en este escenario el crimen organizado se posiciona en el territorio nacional, especialmente las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, Sucumbíos, Pichincha, regiones fronterizas. Se incrementa la violencia y hay mayores riesgos de infiltración y corrupción en las instituciones. Pero también se pone ahí un escenario positivo en este primer escenario a corto plazo. Y el escenario positivo es que el Estado tiene necesariamente que incrementar la presencia disuasiva en territorio. Esto es importante para cambiar este escenario negativo. De no hacerlo, pues hay complicaciones y seguimos hacia un escenario a mediano plazo, denominado consolidación criminal. Este tiene un horizonte de 3 a 8 años
donde se crean ya los famosos microestados, donde el control estatal se incrementa y es más débil, donde la minería ilegal ocupa un posicionamiento mucho más importante dentro de la economía del crimen organizado, el tráfico de armas, trata de personas, operan con gobernanza criminal en diferentes áreas de los santuarios. En definitiva, el crimen organizado se posiciona de mejor manera. El tercer elemento es un escenario a largo plazo con crimen transnacional establecido, en donde organizaciones de crimen organizado transnacional ya utilizan al país como plataforma importantísima, porque tienen ya una consolidación, tienen una penetración permanente de todos los estamentos estatales. Estamos hablando que en esta etapa, que es de 9 a 15 años, el país estaría transformándose en lo que es un narcoestado o un estado fallido. El país vive realmente una inseguridad y usted lo ha notado y lo ha puntualizado de muy buena manera. Y estamos ya en un escenario político cuando el 5 de enero, arrancó la campaña electoral. No es algo nuevo acá en nuestro país, porque ya incluso en los anteriores procesos electorales ha existido esta situación de inseguridad, candidatos que incluso han sido asesinados y todo. ¿Qué panorama se enfrentan los candidatos que hoy están terciando por llegar al sillón presidencial, a una curula, a la Asamblea Nacional, Provincial? Porque yo creo que no solamente los políticos se van a enfrentar entre sí, sino que también están con esa pensión, con esa situación de la inseguridad que vive el país, de todo lo que encierra, y que usted lo ha señalado de muy buena manera. Hace un mes atrás, antes de que comience la campaña, hice un análisis sobre las repercusiones de esta campaña en el escenario nacional. Y las repercusiones son de un incremento de violencia, especialmente hacia los candidatos que van a lidiar para poder llegar a Carondelet, unos de ellos, otros para asambleístas. Lo que va a pasar es que no les van a permitir ingresar hacia las zonas controladas por el crimen organizado, por ejemplo. No van a poder ingresar a Nueva Prosperina, y si lo hacen, tendrán que utilizar un mayor resguardo militar, policial, para poder entrar a esa zona. Esas zonas van a estar vedadas. Más aún, si es que el candidato da un discurso anti narcotráfico, anti crimen organizado, pues se transforma automáticamente en un objetivo de estas organizaciones y pueden comenzar a amenazar no solo al candidato, a su familia, no solo a su familia, sino también acciones de violencia psicológica, y también puede pasar acciones de violencia física, en donde puede haber atentados tranquilamente contra los candidatos. ¿Qué es lo que se recomienda? Incremento de seguridad, un incremento de cápsulas de seguridad para que puedan estas personas pues estar más protegidas y puedan hacerlo. La campaña en sí va a cambiar, va a ser una campaña mucho más mediática en medios digitales, y no tanto la presencia cara a cara, porque se tornan sumamente vulnerables, especialmente en territorios que están siendo controlados por el crimen organizado. Coronel, sería también importante conocer su percepción con el tema de la reestructuración de las Fuerzas Armadas que usted estaba mencionando. Actualmente, la confianza de la ciudadanía con el caso de las Fuerzas Armadas está bastante compleja por este incidente con el tema de los jóvenes o el tema de las Malvinas. ¿Qué cambios usted debería o sugiere que son necesarios dentro para garantizar los operativos de seguridad y sobre todo para que se respeten el tema de los derechos humanos, que estamos en esa lupa a nivel internacional? A ver, primero, y gracias por la pregunta, porque me permite hacer un análisis muy objetivo, no institucional, sino objetivo en base a la realidad. Veo que Fiscalía ya pidió prisión preventiva de acuerdo al artículo 84 del COIP. Sin embargo, observo que existe un populismo penal, existe una fiscalía
que utiliza la conmoción social para pedir una prisión preventiva. ¿Y por qué digo esto? ¿En dónde están los errores crasos de un sistema judicial? Los errores crasos comienzan porque, primero, estamos hablando y son detenidas estas personas por desaparición forzosa. Luego aparecen los cuerpos de las víctimas y no se cambia o no se reformula los cargos. Por lo tanto, el caso se cae. Segundo, hay un fiscal que se supone debe tener la experiencia del caso para poder individualizar la participación de cada uno de los actores. Esto es una norma del derecho penal. Y la individualización de cada uno de los participantes tiene que decirse. El señor tal o el sargento tal fue el autor intelectual, el otro fue el actor material, el otro fue el cómplice, el otro fue, yo qué sé. Eso no se lo hace. En definitiva, lo que estoy diciendo es que para el fiscal, los 16 son autores principales, autores materiales, son testigos, son cómplices, son encubridores, etc. Eso en un juicio llevado de una manera transparente, pues se cae automáticamente, porque el principio de individualización no está presente. Segundo aspecto importante. El tema de que el fiscal en ningún momento presenta los elementos de cargo y de descargo. La fiscalía tiene que presentar elementos de cargo y de descargo contra los actores y también contra los afectados. Pero no lo hace. En ningún momento hace este tipo de situaciones, por lo tanto, pues esas personas quedan en una completa indefensión. Y dice que la desaparición forzada y la prisión preventiva tiene que darse porque es necesario. Hay que recordarle al fiscal que solo para pedir prisión preventiva existen dos grandes causales. La primera, que exista la intención de fuga del procesado, y la segunda, que pueda hacer alguna acción para obstaculizar el proceso. Hay que recordarle al fiscal y al señor juez, o la señora juez, de que esas personas, los 16 militares, estaban bajo custodia en un recinto militar y no iban a fugarse porque estaban bajo custodia militar. Y también, la otra cosa importante, se estaba respetando el arraigo laboral, económico, personal, etc. Y aquí no hay ninguna de estas cosas con relación al tema. Por lo tanto, a mi criterio, lo que va a existir al momento es que, pues, los abogados, defensores de estas personas, van a plantear, y creo, según escuché el día de ayer al ministro de Defensa, van a plantear acciones legales contra, me imagino yo, el fiscal y la juez, porque no se respeta el debido proceso en este caso tan lamentable que se está dando. No estoy diciendo en ningún momento, y eso quiero aclarar, no estoy a favor ni de los militares, ni de la fiscalía, ni tampoco de las otras personas. Lo que estoy diciendo claramente aquí es que tiene que haber transparencia y tiene que investigarse al 100%. ¿Por qué explico esto? Porque al momento no hay ninguna causal, no hay ningún elemento, ningún documento que comunique físicamente a los 16 militares con los 4 cadáveres. No hay ningún elemento. Más bien lo que ha comenzado a aparecer en redes sociales, y me imagino la Fiscalía está investigando, es la participación de organizaciones delictivas en este asesinato de esos 4 menores de edad. Como el que más, pues, siento mucho el dolor que está afectando a la familia de esos 4 muchachos. Sin embargo, de ello creo que la transparencia de un proceso, porque tampoco
es cuestión de lanzar lodo contra una institución que representa cerca del 93% de aceptación de la población ecuatoriana, por encima, a veces en algunos casos, de la misma Iglesia Católica. Por lo tanto, no es que afectando la imagen de una institución estamos haciendo país. Lo que estamos haciendo básicamente es generando lo que decía el famoso Foro de Sao Paulo en su 8ª conferencia, para poder cimentar un proceso revolucionario es necesario la destrucción de sus fuerzas armadas, de sus sistemas de inteligencia. ¿Cómo hacerlo? Generando en la opinión pública el ideario, la imagen de una fuerza represiva. Y creo que eso estamos generando con malas actuaciones, sin poder utilizar todos los elementos de juicio que deberían de darse antes de una formulación de cargos. Coronel, siempre es valioso escucharlo por su experiencia, por su conocimiento. Nosotros vamos a replicar extractos de esta entrevista en nuestras redes sociales, pero ya en la parte final es muy importante conocer cuál debería ser el rol que la sociedad civil debe desempeñar, especialmente para la recuperación de la sociedad en el país, porque creo que nosotros los ciudadanos somos esenciales para no seguir en la situación que estamos. Ayer hablábamos con un representante de los pescadores del oro, donde decían que ya están resignados, que salen a la pesca pidiendo la bendición de Dios sin saber si van a regresar o no. Y es indignante poder escuchar este tipo de declaraciones, porque estamos dándole espacio a la inseguridad y hemos dejado de luchar o pedir seguridad a quienes deberían brindárnoslas. Comparto con usted ese criterio. Creo que es necesario darle a la sociedad ecuatoriana, al pueblo ecuatoriano, las herramientas necesarias para que pueda trabajar, para que pueda mejorar sus condiciones de vida. Y eso solo se logra con políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades sociales. La principal forma de combatir al crimen organizado transnacional, al narcotráfico, a las diferentes estructuras delictivas, es con políticas públicas que vayan empeñadas a satisfacer esas necesidades sociales. Eso es importante, porque si el pueblo está con buena educación, salud, tiene empleo, tiene mejores condiciones de vida, servicios básicos, ese pueblo, esa sociedad no se va a ver atraída por actores generadores de violencia como estos que acabo de mencionar. Me parece que es importante que el país tome conciencia, las autoridades, y ahora que estamos en campaña política, tomen a conciencia los políticos de que es necesario invertir en lo social. Eso nos va a sacar adelante antes que invertir en la parte del pie de fuerza, o sea, mayor equipamiento militar y policial, que es necesario indudablemente, pero gran parte de ese equipamiento de pie de fuerza, pues es para unas condiciones, pero el pueblo ecuatoriano necesita que las condiciones para mejorar de salud, educación, etcétera, pues sean permanentes a largo plazo. Se necesitan políticas públicas de largo plazo, no políticas públicas que viene un candidato y nos dice, señores, aquí tengo yo la solución. Esta es la solución para la inseguridad del país. Esta es la solución para sacar adelante al país. Yo diría que son personas que no tienen la menor idea de lo que están hablando y no tienen ni la idea de lo que es una acción político-estratégica contra el crimen organizado. Lamentablemente son cajas de resonancia que lo único que hacen es repetir lo que generalmente analistas dicen en medios de comunicación, tratando de convencer a incautos seguidores de que esa es la solución. Solo para terminar, y les pongo este ejemplo. Potencias mundiales. Japón con la yakuza japonesa. China con la triada china. Rusia con la hermandad rusa. Italia con la andrangheta. Albania con la mafia albanesa. Estados Unidos
con mafias, carteles que operan al interior de Estados Unidos. Ninguno de esos países que acabo de mencionar y otros muchos más han podido eliminar al crimen organizado. Ecuador, un país pequeño, sin recursos, sin tiempo, sin infraestructura, en un año, ¿creen ustedes que van a poder destruir al crimen organizado? No lo van a poder hacer. ¿Creen ustedes que en un periodo de 4 años que sigue el mismo presidente o venga otro, van a poder cambiar el crimen organizado y las acciones de violencia e inseguridad? No lo van a hacer. Lo que hay que hacer es otras cosas completamente diferentes. Y en eso tienen que empeñarse cada uno de ellos. Presentar planes de gobierno que sean realistas, no de ilusiones, no espejismos políticos. Creo que ahí el país va a comenzar a cambiar. Coronel, esa parte final me aterró, que ya créame que ya quiero utilizar el chaleco antibalas y un casco o algo que me proteja. Pero agradecerle enormemente por esta entrevista. Esperamos seguir contando con usted para futuros diálogos, porque realmente nos ofrece una visión integral de los desafíos y las posibles soluciones que debe tener el Ecuador, no en un año, como usted lo mencionaba. Pero gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Un buen día y un venturoso año para usted, para las personas que están en la radio y también para su audiencia. Un buen día. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a una brevísima